entonces nosotros estábamos preparados para participar en la invasión junto con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Army, el Navy, el Air Force y los Marines. Pero digamos, es posible, improbable, es posible que te hubiera tocado el papel de ir a dispararle a tu hermano. Sí, es posible, pero yo no lo tengo en mi mente como que es mi hermano, es el enemigo. Sí, claro, ya es distinto. Y entonces yo no, o sea, ya no es una cosa personal, Sí, es una cosa de equipo y de proteger mi área defensiva. Yo cuando eso era un soldado. Y entonces yo tenía en mi escuadra, yo tenía mi área que tenía que cubrir defensivamente con mi fuego y mantener mi área y el otro tenía su área. Y entonces quien estaba allá... El ejército es la continuación de la política por medios violentos. Entonces no te queda de otra que actuar en determinado momento contra determinada cosa que tú dices, pero ¿cómo es esto? Y obedecer orden. Y obedecer orden, ya, y ahí tú lo puedes. Aunque sea hermano contra hermano. Es que ellos no hablan de eso. No, bueno. Ellos no lo llevan a ese nivel de hermano contra hermano. Ellos dicen, tú proteges esa área y tú tienes que tomar ese lugar y tú tomas ese lugar. A lo mejor estaría mi hermana allí. ¡Wow! Esas son las cosas de este mundo que hay que eliminar, precisamente. Es terrible, Eso es lo que, ese enfrentamiento y esa discordia y esa prepotencia es la que va a llevar al mundo, si seguimos así, a la destrucción, al enfrentamiento de los... Pero digamos, en ese momento no tenían el lujo No. de poder reflexionar. O sea, simplemente actuar. Actuar. Estaban en bandos opuestos, pero el peligro de una guerra nuclear hubiera sido el mismo para los dos hermanos. Yo veo esa imagen y yo sé que todos esos tanques y todos esos aviones se van del aire. Todo eso, la radiación solamente ya es capaz de destruir todo eso. Eso es una guerra nuclear. No, eso es destruir el mundo. No hay ganadores. El que se le ocurre, el que pintó esto es un artista muy bueno, pero no sabe lo que está diciendo. El que se le ocurra meter bombas nucleares a una zona, acaba con todo. ¿Creen que realmente tienen la sensación de que pudo haber pasado o simplemente fue un susto? No, pudo haber pasado. Pudo haber pasado. Era seria la... Habiendo armas nucleares en un lugar, tú puedes hacer con ellas lo que te dé la gana. Si hay un mando soviético en Cuba con las armas nucleares y se le ocurre, vamos a meter un bombazo a Miami, se llama un rollo el diablo. At 10:58, the morning of August 9th, the bomb was exploded above the city, and in the towering mushroom, Japan could read its doom. Mira Hiroshima cuánto costó y la tiraron con un avión. Dime tú si meten un cohete eso de lo enorme que hay. Sí, sin embargo, el comandante de los misiles Nike aquí en Miami, conversando conmigo, me dijo, imposible que alguien pueda tomar una iniciativa por sí mismo, porque los mecanismos de control, etc. Pero es que estaban en Cuba ese mando, esos soviéticos eran fidelistas. Y Fidel trató de convencerlos, según tengo entendido posteriormente. Y los soviéticos medio que se ablandaron, hubo uno que se ablandó. Pero el mando soviético le dijo, cuidado, que te fusilamos. El pacto entre Kennedy y Khrushchev, que puso fin a la crisis de los misiles, decepcionó a los voluntarios cubanos que se fueron a entrenar a Kentucky junto a Julio de Castro. Nos enseñaban a hacer de todo, era intensivo, dormíamos 4 horas, el resto del tiempo lo pasábamos en el campo, en entrenamiento. Cuando nos dijeron que no íbamos para Cuba, esos oficiales de las fuerzas especiales lloraron con nosotros por no poder ir a liberar nuestra patria. Nos declaramos tan huelga, nos rodearon la policía militar, nos quitaron las armas, las bayonetas, no salíamos de la barraca. Entraron 3 generales a las distintas barracas para hablarnos del problema y que saliéramos otra vez al training, que nunca había habido huelga en el ejército americano. Y a un general lo empujaron y lo tiraron para el suelo. Nos hablaron por los megáfonos y nos dijeron, se les va a llamar para que marchen al campo de Marte. Se lo pedimos por favor que lo hagan. Mañana viene el ministro de Defensa a hablar a nombre de Kennedy y se les va a tocar el himno nacional de Cuba primero y el americano después, con tal que ustedes salgan. Y esa concesión nos hicieron.
y el ministro nos habló a nombre de Kennedy y nos dijo, se ha llegado a un acuerdo y por consiguiente no los vamos a tirar para Cuba, pero no se sabe si en el futuro las cosas cambien y este entrenamiento que están cogiendo ahora les pueda servir. Después de 5 décadas, la crisis de los misiles de octubre sigue siendo analizada por académicos e historiadores en eventos como esta presentación de un libro en el Museo de Historia de Coral Gables. Los cubanos cuando llegan eran más simpatizantes de los demócratas que de los republicanos. Los cubanos venían con una constitución del año 1940 que era una constitución bastante progresista y eran más afines. Cuando ya se sabe que el pacto de Kennedy-Khrushchev, que los cubanos se sienten que Kennedy, demócrata, y después Lincoln-Johnson, demócrata, los abandona, es que viene el desencanto con los demócratas y viene el movimiento hacia el Partido Republicano. Eso fue una consecuencia importante, sí, en la política local y a largo plazo en la política internacional de los Estados Unidos también, porque los cubanos, indiscutiblemente, con su voto en la Florida, un estado que es importantísimo en las elecciones nacionales de los Estados Unidos, al volverse republicano, pueden cambiar lo que es un presidente o no. Más de la mitad de la población actual del condado de Miami-Dade nació fuera de Estados Unidos. Al flujo de exiliados cubanos que comenzó en la década de 1960, se sumaron inmigrantes de toda América Latina, incluyendo Haití. Y el flujo de la inmigración cubana y latinoamericana que recién empezaba en la época de la crisis de los misiles también alteró el orden económico y político de la ciudad. Este grupo derrotado en Cuba resultó victorioso acá. Victorioso no en el sentido de necesariamente expulsar a los americanos que han estado aquí todavía, sino en el sentido de cambiar la ciudad en una dirección más favorable a su situación y su punto de vista. El hecho de que esta es una ciudad bicultural y bilingüe, con éxito en términos de lograr una posición a nivel de ciudad global, atractiva a los inversores y turistas de América Latina precisamente por su latinidad. Importante para los bancos y corporaciones norteamericanos precisamente por la posibilidad de vertirse hacia América Latina. Miami puede servir como un referente, pero no es posible, dada la diferente historia, de que se repita un episodio. Esta ciudad es realmente casi una república aparte. La amenaza de los misiles soviéticos ha caído en el olvido. En Miami, el béisbol y la música latina imponen una realidad que apenas se vislumbraba en 1962. De igual manera, la posibilidad de que un misil antiaéreo con ojiva nuclear pueda despegar desde un barrio cercano para estallar sobre las cabezas de la población tampoco cabe en la imaginación del presente. Eso forma parte de una historia que los miamenses esperan que no se repita. Site 2-3, firing successful.